El doctor Fritz Hintermeer fue un médico nazi que prestó servicios en el campo de concentración de Mauthausen, ubicado en Austria, durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia representa uno de los ejemplos más perturbadores de cómo profesionales de la medicina traicionaron su juramento hipocrático para convertirse en instrumentos de muerte y sufrimiento. Hintermeer ocupó el cargo de médico jefe del campo, una posición que debería haber estado dedicada a preservar la vida y aliviar el sufrimiento. Sin embargo, lejos de cumplir con los principios fundamentales de la medicina, utilizó su autoridad y conocimientos para perpetrar crímenes atroces contra la humanidad. A diferencia de otros oficiales nazis que participaron en combates en el frente de batalla, Hintermeer fue asignado específicamente a una instalación donde miles de prisioneros eran sometidos a condiciones inhumanas de trabajo forzado. El campo de concentración de Mauthausen era conocido por sus condiciones especialmente brutales. Los internos eran obligados a realizar trabajos físicos extremadamente duros, incluyendo la extracción de piedra en canteras bajo condiciones climáticas adversas y sin el equipamiento adecuado. La desnutrición era sistemática, utilizándose como método de debilitamiento y control. Los prisioneros recibían raciones de comida insuficientes que los mantenían en un estado constante de hambre y debilidad física. Los testimonios de los sobrevivientes revelaron que Hintermeer participó activamente en lo que se conocía como selecciones. Este proceso macabro consistía en decidir el destino de los prisioneros, determinar cuáles serían enviados a realizar trabajos forzados y cuáles serían eliminados inmediatamente. Estas decisiones se tomaban basándose en criterios arbitrarios relacionados con la capacidad física percibida de los internos para realizar trabajo útil para el régimen nazi. Múltiples testigos declararon que el doctor no solo presenció estas atrocidades, sino que también administró personalmente inyecciones letales o supervisó su aplicación. Los sobrevivientes describieron escenas desgarradoras en las que Hintermeer ignoraba deliberadamente los gritos de auxilio de prisioneros enfermos y moribundos. En lugar de proporcionar atención médica, permitía que las condiciones de hacinamiento, enfermedad y desnutrición se agravaran sin intervención alguna. Su comportamiento incluía la negligencia médica sistemática y la autorización de procedimientos completamente contrarios a la ética médica. Bajo su supervisión, se llevaron a cabo experimentos médicos no consensuados en prisioneros, quienes eran tratados como sujetos de prueba prescindibles. Estas prácticas estaban alineadas con las políticas genocidas de las SS en los campos de exterminio, donde la vida humana no tenía valor alguno. La liberación del campo de Mauthausen por las fuerzas estadounidenses tuvo lugar en mayo de 1945, momento en el que las tropas aliadas descubrieron la magnitud de los horrores que habían tenido lugar en la instalación. Fritz Hintermeer fue capturado junto con otros responsables del funcionamiento del campo y quedó bajo custodia militar estadounidense. El proceso judicial que siguió fue exhaustivo y minucioso. Hintermeer se convirtió en uno de los múltiples acusados en el juicio del campo de Mauthausen, que fue conducido por un tribunal militar de Estados Unidos en Dachau durante el año 1946. Este juicio se centró específicamente en los crímenes cometidos dentro del complejo del campo de Mauthausen y sus subcampos asociados. Durante el proceso, se presentaron abundantes pruebas documentales, testimonios de sobrevivientes y evidencia física que demostraba la participación directa de Hintermeer en los crímenes. Los testimonios de los sobrevivientes fueron especialmente conmovedores, ya que describían en detalle las atrocidades presenciadas y sufridas bajo la supervisión del acusado. Hintermeer fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, basándose en las múltiples evidencias presentadas, incluyendo sus propias admisiones durante el interrogatorio. Su estrategia de defensa, que consistía en argumentar que simplemente estaba siguiendo órdenes superiores, fue categóricamente rechazada por el tribunal. El tribunal determinó que su condición de médico le otorgaba una responsabilidad especial y que sus acciones habían contribuido directamente al sufrimiento y la muerte de innumerables prisioneros. La Corte enfatizó que los profesionales médicos tienen obligaciones éticas que trascienden cualquier orden militar o política, y que la participación en atrocidades no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. La sentencia fue la pena de muerte por ahorcamiento, un veredicto que fue programado para ejecutarse junto con otros condenados en el mismo juicio.
Las ejecuciones se llevaron a cabo en la prisión de Landsberg, una instalación que fue utilizada por las fuerzas aliadas para ejecutar las sentencias de muerte impuestas a criminales de guerra nazis. Fritz Hintermeer fue conducido al patíbulo, donde el personal militar estadounidense llevó a cabo la ejecución. El proceso fue filmado como parte del registro histórico de estos eventos. Según los reportes, no ofreció resistencia ni pronunció palabras finales antes de su muerte. Después del ahorcamiento, su cuerpo fue colocado en un ataúd simple y retirado del lugar sin ceremonia alguna. No hubo declaraciones públicas. No se realizó ningún funeral con honores, y su nombre, como el de muchos otros condenados por crímenes similares, gradualmente se desvaneció de la memoria pública. La historia de Fritz Hintermeer representa un ejemplo escalofriante de cómo individuos que deberían haber estado comprometidos con la preservación de la vida se convirtieron en agentes de muerte. Su caso ilustra la traición fundamental de los principios médicos más básicos y plantea preguntas profundas sobre la responsabilidad individual dentro de sistemas totalitarios. Hintermeer utilizó su posición médica no para sanar, sino para apoyar y facilitar un sistema diseñado para la destrucción sistemática de vidas humanas. Se convirtió en parte integral de una estructura donde el silencio, la complicidad y la obediencia ciega se transformaron en herramientas de asesinato masivo. Su ejecución plantea la pregunta fundamental sobre si se hizo justicia. Para los sobrevivientes y las familias de las víctimas, representó un momento de reconocimiento del sufrimiento padecido y una afirmación de que tales crímenes no podían quedar impunes. Sin embargo, ninguna sentencia judicial puede devolver las vidas perdidas ni borrar el trauma causado por estas atrocidades. El legado de casos como el de Fritz Hintermeer sirve como recordatorio permanente de la importancia de la responsabilidad individual, especialmente para aquellos en posiciones de autoridad y confianza. Su historia nos recuerda que la educación, la ética profesional y la vigilancia constante son esenciales para prevenir que tales horrores se repitan en el futuro.